Vamos a ver. No, sí, bueno. Sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno. Ok.
Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Estoy muy contento de darles la clase de escuela dominical hoy en miércoles, hermanos. Sean ustedes bienvenidos a esta clase. Como les digo y anteriormente en otras clases, escudriñar la palabra del Señor es conocer más de Él. Amén. Bien, hermanos. ¿Por qué no inclinamos los rostros, nuestras cabezas, antes de esta clase para orar? ¿Qué le parece? Por favor, inclinen su rostro y oremos. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en esta tarde aquí, estudiando tu palabra. Te suplico, Señor, que abras el entendimiento de mis hermanos para escuchar, para que escuchen lo que hoy tienes para ellos, y también me uses a mí, Señor, para ser el canal por el que tú te mueves hacia ellos, Señor. Que tu palabra sea la que predomine, no mi palabra ni mi manera de pensar, sino que tu palabra sea la que alimente a mis hermanos. Así que en esta tarde te suplico que tu Espíritu Santo nos acompañe todo este tiempo para que esta clase sea de bendición para mis hermanos y para mí también. Te pido todo esto en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy tenemos una clase muy preciosa. El título de esta clase, hermanos, se llama Un pueblo con herencia social. Quisiera empezar diciéndoles esto, hermanos. En el siglo XVIII, un hombre dejó marcada la historia. Su nombre era Juan Wesley. Creo que la mayoría de ustedes lo han oído nombrar o conocen bastante de él. Él fue criado con una enseñanza cristiana desde su hogar. Su madre fue la que se encargó de esa instrucción cristiana. Aunque su padre era un ministro de la iglesia anglicana, se llamaba Samuel Wesley, su madre fue la principal maestra de él, ¿verdad? Así que Wesley, allá en Inglaterra, se convirtió en el símbolo del avivamiento en el año 1739 en Inglaterra, que por cierto, para que ustedes sepan un poco más, ese se reconoce más o menos como el primer gran avivamiento moderno, del tiempo moderno. Regresando con él, su vida de devoción en el Espíritu siempre se inclinó a las Sagradas Escrituras y su pasión por la misión de Dios ha quedado como una referencia para la historia del cristianismo. Siguiendo el ejemplo de Jesucristo, la teología de Wesley fue práctica y orientada a la misión de la iglesia. Las diferentes problemáticas sociales fueron siempre un foco de atención en su vida. Juan Wesley escribió lo siguiente, dice así, hermanos: el Evangelio de Cristo no conoce ninguna religión que no sea social, ni ninguna santidad que no sea una santidad social, ¿sí? Siempre va agarrado la sociedad y la iglesia. Dice, este mandato tenemos de Cristo, lo dijo claramente Wesley: el que ama a Dios, ama a su hermano también. Así que en esta noche, mis hermanos, hablaremos de 3 puntos importantes: el cuidado de los pobres, la esclavitud y los presos. Así que vamos a empezar con el cuidado de los pobres. ¿Qué les parece? El punto de vista de Wesley sobre la atención y el cuidado de los pobres nació del ministerio de Jesucristo. Y por supuesto, por la ordenanza dada por Dios en las Escrituras. Jesús fue muy claro en la declaración de su misión en este mundo, como lo dice en Lucas capítulo 4, versículo 18. Por favor, búsquelo ahí para respaldar este comentario. Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Mire, en el ministerio de Cristo en esta tierra hay 2 aspectos muy notorios, hermanos. Y yo creo que usted los ha podido observar
las veces que ha leído la Biblia, en diferentes clases de escuela dominical, en predicaciones, comentarios entre ustedes, a veces como hermanos hablamos de esto. Hay dos puntos muy importantes en esto, ¿verdad? Su actitud hacia los pobres y los mandamientos que Él dio en favor de ellos, de los pobres. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 5, por favor. Mateo, capítulo 11, versículo 5. Tenemos un poquito lenta la computadora, que es con la que estoy yo leyendo los versículos. Permítanme un momento, hermanos. Mateo capítulo 11, versículo 5 dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Estamos hablando de los pobres, ¿verdad? Así que estas enseñanzas de Jesús tuvieron una influencia definitiva en el corazón y la mente de Juan Wesley. Hermanos, Wesley hizo un precioso trabajo social con los pobres, hermanos. Trabajó arduamente con las personas pobres. Construyó consultorios médicos para ellos, comedores, por supuesto, para los más necesitados. Y también, ¿verdad?, con la ayuda de un club que él formó junto con su hermano Carlos Wesley en la Universidad de Oxford. Estudiando ahí, formaron ese club que se llamaba Santo Club o Club Santo, ¿verdad?, del cual Wesley y su hermano eran los líderes, ¿verdad? Y entre ellos, y además los amigos que tenían en ese club, pagaban maestros de educación cristiana para los niños de escasos recursos y muchas otras cosas más, hermanos. Así es que él siempre tuvo esa visión, ese trabajo y lo llevó a cabo. Ahora, ¿qué debería hacer la iglesia cristiana ante la pobreza? Ponga a trabajar su mente. ¿Qué debería de hacer la iglesia cristiana ante la pobreza? Póngame ahí si tiene usted algún comentario, algún punto de vista. Póngamelo ahí para yo verlo cuando termine esta clase y yo le contesto y nos podemos intercambiar puntos de vista. Mire, como pueblo de Dios nos debe de preocupar la pobreza en todo el mundo, hermanos, en todo el mundo, independientemente de su credo, raza, origen étnico, situación socioeconómica. Esa parte. Nosotros debemos estar preocupados por la pobreza, por la necesidad. Porque Cristo vino para salvar a toda la humanidad, usted lo sabe, no solamente a unos cuantos, a toda la humanidad. Y Él no vio, como le dije ahorita anteriormente, ni credo, ni raza, ni origen étnico. Él vino a todos. Así que como sus hijos, se nos ha entregado la responsabilidad, mis hermanos, de continuar con la labor al servicio de todos nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo. Al mismo tiempo, los hijos de Dios tenemos la obligación especial, escuche, una obligación especial de cuidar a las personas más vulnerables de la familia del Señor. Amén. Yo sé que ustedes en sus iglesias saben quién tiene más necesidad que otros. Y no podemos hacernos de la vista gorda, mis hermanos, y nada más decir, voy a orar por ti. Es bueno, sí. Tenemos que decirlo y hacerlo. Pero hermanos, también tenemos que ayudar de manera física. Amén. Pero está a su discreción. Pero yo sé que Dios le va a hacer sentir que usted debe de ayudar a una persona en necesidad. No solamente con la oración, ¿sí?, sino de manera física, con algo. Bien, regresando a la clase, hermanos. Así es que nosotros tenemos la obligación de cuidar a las personas más vulnerables, ¿verdad?, de la familia del Señor. Así que debemos preocuparnos de un modo especial por nuestros hermanos y hermanas que se encuentran en la pobreza, como le digo. Es lo que el Señor nos manda. Mire, el Evangelio hace énfasis en que en el corazón de Dios existe un lugar especial para los pobres. De verdad. Tanto así, mire, vamos a 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él se hizo pobre, hermanos, por nosotros. Amén.
Jesús reconoció su sufrimiento y Él era compasivo con las personas pobres. Estaba con ellos en la soledad, en los momentos de temor, de necesidad. Ahí estaba el Señor con ellos. Jamás, escuche bien, jamás pasó por alto sus necesidades, ni se comportó como si no le importaran. Siempre estuvo atento a las necesidades de todos. Y no solamente de manera material, sino de manera espiritual, hermanos. Así que nuestro Señor siempre estuvo al lado de los pobres, consolándolos en sus tribulaciones, sanando sus heridas y alimentando sus cuerpos. Y como le digo, también sus almas. Así que Jesucristo exhortó a sus amigos a ser conscientes de la verdad de los pobres, esa verdad que saltaba a la vista, y que no permanecieran impasibles ante sus necesidades. Así que todos los discípulos de Jesucristo, usted y yo, estamos llamados a amar a los pobres, tal como Él lo hizo. Somos discípulos de Jesucristo, amén. Bien, el discípulo hace lo que se le enseña. Señor Jesucristo nos enseña o nos da esa comisión de hacer ese trabajo, amén. Así es que como pueblo de fe, hermanos, les invito esta noche a ver por el pobre, a ver por el necesitado, a ayudarlo. No solamente a ser espectadores, hermanos, que estemos viendo nada más. Porque con solo ver y no accionar, no aliviamos en nada a las personas que padecen. Yo he visto en los noticieros que sacan algunos hermanos, algunos reportajes de personas bien pobres, en gran necesidad. Y yo he visto casi reporteros o reporteras al borde de las lágrimas, o han llorado, pero hasta ahí ha quedado porque son espectadores. Porque yo sepa, no he sabido que ellos hagan un cheque o den una donación o algo. Sí se conmueven, como ya les dije en una clase pasada, sí se conmueven, pero no hay acción. A eso me refiero, hermanos. No seamos solamente espectadores, sino nosotros accionemos, hagamos algo. Así que, hermanos, oremos y trabajemos llevando la palabra de Dios a donde sea necesario para que pueda verse la realidad de la pobreza en el mundo y para que cristianos y no cristianos respondan con corazones generosos y transformados. Mi esposa hace muchos énfasis de misiones. Y algo que ella dice, y se me ha quedado muy grabado, hermanos, es que ella dice, ustedes no pueden ir, pero si ustedes ayudan, hablando de misiones, ¿verdad? A ver si me gano un café con la hermana de misiones. Bien, hermanos. Siempre dice, ustedes no pueden ir para que se lleve el evangelio a esos lugares lejanos donde están los misioneros, pero usted puede apoyar misiones para que ese dinero llegue allá, para que esos pobres, esas personas pobres económicamente y pobres espiritualmente, conozcan de Dios. Amén. Se puede hacer de esa manera también, hermanos, ¿ok? O si usted en su iglesia tiene una persona en necesidad, ayúdela, ore y ayúdela. O también un amigo, un familiar. El Señor nos manda a hacer eso, hermanos. Amén. Así que, como le digo, podemos comenzar con nosotros mismos, ¿verdad? No ver si acciona el otro para accionar yo. Podemos empezar nosotros mismos. Prestemos más atención a los pobres de nuestra iglesia y también de nuestra comunidad, hermanos, alrededor de nuestra iglesia o alrededor de nuestra casa, de la comunidad. Como discípulos de Jesús debemos esforzarnos, hermanos, para reducir la pobreza de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿verdad? Y al mismo tiempo, hermanos, acercarnos y ayudar a aquellos que sufren por esa causa. Amén. Vamos al segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? ¿Qué podemos hacer como iglesia ante la esclavitud moderna? ¿Qué podemos hacer como iglesia ante la esclavitud moderna? Póngame ahí algo, hermanos. ¿Qué se podría hacer? Sencillo, 2, 3 palabras o algo grande, usted póngalo. Pero antes de eso, por favor, vaya al libro de Efesios, capítulo 6,
versículo 9. Acuérdense que este segundo punto es, ¿qué podemos hacer como iglesia ante la esclavitud moderna? Dice, y ustedes y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, haciendo que el Señor de ellos y vuestro Señor, o sea, lo que está diciendo aquí, hermanos, es que dejen de amenazar a sus esclavos, que a final de cuentas, el Señor de ellos, el Señor es el Dios de ellos, de los dos, tanto del patrón como de los esclavos, ¿cierto? Dice, el Señor de ellos y el vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Yo lo tengo escrito así. Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera, no los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y Él no tiene favoritos. ¿Se acuerda que hablamos una vez? El Señor no tiene consentidos. Para Él todos somos iguales, hermanos. A eso se refiere con los dueños de los esclavos, los patrones que tenían los esclavos. No los maltraten, son hijos de un mismo Dios. Y ese mismo Dios te ve a ti igual que a ese esclavo. A eso se refiere. En el siglo XVIII, hermanos, en Inglaterra, tiempo en que Juan Wesley vivió, el trato a los esclavos era muy despiadado y cruel, hermanos. Tremendo el trato que se le daba a los esclavos. Esto lo motivó a Juan Wesley a tratar el tema con gran empeño. Él denunció abiertamente el tráfico de esclavos y apoyó la campaña que se inició en contra de la esclavitud. Él era uno de los manifestantes que iba con todo fervor a luchar contra la esclavitud. Wesley vio en la libertad que debe gozar cualquier ser humano el derecho natural dado por Dios a cada uno de nosotros. De modo que violar este derecho de libertad se hacía incompatible con la revelación de Dios. No iba con la palabra de Dios a ser esclavos, ni tampoco iba con su inmensa misericordia. Con la misericordia de Dios no daba una, totalmente incompatible. Esto forma parte de las razones que lo llevaban a mantener su posición fuerte ante la esclavitud, ¿verdad? Él siempre condenó cualquier forma de esclavitud, igual que debe de hacerlo la iglesia en la modernidad. Aun cuando él vivió en una sociedad donde la esclavitud era legal, porque en ese tiempo la esclavitud era legal, siempre condenó esta práctica. Aunque era legal, él nunca la aceptó, siempre la condenó, siempre la rechazó. Su fundamento sobre la esclavitud es planteado en uno de sus escritos, hermanos. Él escribió algo así, permítanme, se los leo. Dice así: no puede ser que ya sea por guerra o por contrato de compra, cualquier ser humano pueda darse en propiedad a otro, como se puede hacer con las ovejas o los bueyes. La libertad es el derecho de toda criatura humana. Tan pronto respire el aire vital para respirar, y ninguna ley humana puede despojarla de tal derecho que proviene de la ley natural, de la ley de Dios. Dios nos dio libre albedrío, nos dijo. Ahí estás, tú eres libre. Wesley, hermanos, usó varios versículos bíblicos para afirmar y declarar su oposición a la esclavitud. Él vio en la Biblia muchos versículos, pero usó uno, el del libro de Mateo, versículo 7, Mateo capítulo 7, versículo 12. Pero él lo interpretó así o lo parafraseó de esta manera. Dice: sea amable con todo ser humano, mira de hacer invariablemente a los demás lo que tú no quieres que los demás hagan contigo. El que tiene usted escrito está así. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En otras palabras, usted lo ha oído actualmente en la vida diaria, en su trabajo, donde quiera. No hagas a otros lo que no quieras que hagan contigo. Haga de cuenta. Eso es lo que escribió Wesley al respecto de la esclavitud y el maltrato. Ahora, la oposición de la iglesia actual, hermanos, debe de ser orientada a 3 acciones específicas sobre la esclavitud. La iglesia de hoy, la iglesia moderna, debe de estar orientada
a 3 acciones específicas. La primera, oponerse a cualquier forma de esclavitud del ser humano. Porque todo hombre o mujer es libre ante Dios y no tiene por qué estar bajo el dominio de otro. Pues cada persona tiene la capacidad, escuche bien, de disponer libremente de su vida. Al final, todos hacemos de nuestra vida como queremos, pero sabemos que tenemos que entregar cuentas con el Señor. Depende de dónde quiera ir usted, o yo quiera ir. La otra acción, la segunda acción es promover mediante el entendimiento de la Biblia, mis hermanos, una mentalidad que esté orientada a la libertad que cada persona tiene en sí misma. Tenemos que trabajar con eso. Las relaciones sean matrimoniales o de otro tipo, eso es interesante, miren. Las relaciones sean matrimoniales o de otro tipo, a veces son ejemplos modernos de la esclavitud moderna. Cuando en muchos casos existe, hermanos, fíjense bien, un sentido de sometimiento o propiedad. Vayamos en el ejemplo de un matrimonio. Habemos hombres que no tratamos a la esposa o no la tratamos como a una persona igual a nosotros, como que no la tratamos como la esposa que es de nosotros, ¿verdad? Que es una persona a la que estamos unidos, que somos un matrimonio, somos una pareja, que conformamos, yo como cabeza de hogar y ella mi compañera para ayudarme y los hijos, sino que pensamos que mi esposa es una corbata, unos zapatos, algo que yo uso y someto a la hora que yo quiero. No es una persona, es una propiedad y ahí estamos en problemas. Eso de alguna manera, hermanos, estamos maltratando y tratando de una forma sutil o grandemente como si fuera esclava. Aunque hay casos también que quizás hay hombres así. Y otro tipo de relaciones, ¿verdad?, que se dan. Pero eso se lo pongo porque es lo más común. Así es que a veces vemos eso, las relaciones matrimoniales, ¿verdad?, con ese problema. Así que yo le digo, es difícil hacer el trabajo con la comunidad. Es difícil en la comunidad tratar de trabajar con ese asunto, ¿verdad?, que a veces sucede en ese tipo de relaciones. No es imposible, es difícil, no es imposible, pero es muy difícil. Pero eso sí le digo una cosa, donde no podemos permitir que suceda eso, es en nuestras comunidades cristianas, hermanos. Allá en la comunidad de fuera es difícil, no es fácil, pero se puede hacer algo si es posible. Pero en nuestras comunidades cristianas, hermanos, tenemos la obligación como hijos de Dios de combatir este problema. Tenemos que combatirlo. Este y otras clases de esclavitud, no solamente esto. Y si es necesario, hermanos, si nosotros trabajamos dando consejería, el pastor hablando, haciendo su trabajo, si nosotros, líderes, pastor, ministro, no logran sanar la relación para que esa persona no sufra maltrato o esa especie de esclavitud, llega el momento de canalizar esto a los departamentos legales que correspondan, mis hermanos. Porque llega el momento en que si usted ve que peligra la vida de una persona por ese trato, usted no se puede quedar diciendo, pues yo hice mi trabajo de parte de la iglesia y pues no hizo caso. No, hermanos, se hace el trabajo, pero si uno ve que ya esto puede ocurrir algo más serio, tenemos que pasar a lo legal en otras instancias. Eso es un caso, hermanos, donde hay que accionar, ¿ok? Un punto donde hay que accionar. El tercer punto, mis hermanos, ayudar en todas las formas posibles a personas que se encuentran en la inseguridad de la esclavitud en cualquier dimensión, o sea pequeña o a grande escala. Déjeme le digo, la iglesia debe de encontrar formas, escuche bien, formas, cómo ayudar a personas que por su posición económica han llegado a caer en venderse como esclavas sexuales o sexuales. Eso tiene que ser la iglesia también. Entre muchas otras clases de esclavitud, está el caso de mujeres que se han entregado como esclavas del negocio sexual. No nos podemos quedar callados. Y no solamente mujeres, hermanos, también niños, niñas, hombres jóvenes. Hay que combatir eso. Todos unidos tenemos que combatir eso. Ese es un flagelo que está acabando en la actualidad. No solamente las drogas, hermanos.
La trata de blancas es ahorita un problema enorme. En México, que es mi país, para que nadie se sienta de otra nacionalidad, está sucediendo algo terrible. Yo veo un canal en México que se llama 11 TV. Seguido sacan, hay unos anuncios donde sacan personas extraviadas. Puras muchachitas de 12 años, hermanos. Es un patrón de secuestro. Y se sabe que estas niñas las llevan al mercado sexual. No ve usted casi nada de 15, 16, no. Niñas de 12 años. Siempre usted ve, prácticamente ve, niñas de 12 años. Y uno que otro niño también chico, de 10, 12 años. Es un flagelo, hermanos. Tenemos que trabajar eso como iglesia. Como seres humanos individuales, pero también como iglesia. Ahora vamos con otra parte de esta esclavitud. La esclavitud laboral. ¿Qué me dice de eso? Se oye mencionar mucho, y aquí en Estados Unidos se oye mucho. También la esclavitud laboral. No yendo tan lejos, hermanos. No sé si usted ha escuchado o no. En los talleres de costura aquí de Los Ángeles ha habido muchos casos de esclavitud laboral. Personas que se hacen a veces del baño, sentadas trabajando en las máquinas de tela y todo eso, de coser, de cortar, porque no los dejan ni siquiera ir al baño. No los dejan salir, están ahí enclaustrados. En esos edificios grandes donde se trabaja la costura, ahí están. Hay personas esclavizadas que han salido a dar testimonio y a poner demandas por eso. No tan lejos, aquí en Los Ángeles. En el campo, ¿qué me dice en el campo? También, hermanos, también en el campo hay esclavitud. En estos días. No antes. Antes y ahora. Y también, ¿sabe qué? Personas, ¿verdad?, que trabajan como domésticas limpiando casas. Ha habido personas que van y se traen a una amiga, a una familiar lejana y la ponen a trabajar en su casa. No le pagan. Dicen, con el techo y la comida tienes. Pero no le permiten salir, no le permiten opciones de buscar otro lugar donde le vaya bien, donde no la traten mal, donde le paguen dinero. Eso también es esclavitud. Y la iglesia está obligada a eso también. Si lo sabe, denunciarlo, hermanos. Así es que, hermanos, les pido que comenten por favor, ¿qué consideran ustedes en el contexto donde se mueven ustedes? ¿Qué consideran como formas de esclavitud? Pónganme ahí algo, ahí por donde ustedes van a trabajar o a comprar algo o a hacer algo. Ahí donde se mueven, si tienen algún ¿cómo se llama? Algo que ustedes consideran como esclavitud, póngalo ahí. Me gustaría leerlo y compartir con ustedes ese punto, ¿ok? Ahora vamos con el tercero, mis hermanos, que es la iglesia y los presos. Es el tercero y el último. La iglesia y los presos. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 3. Hebreos 13, 3. Dice, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Está bien claro ese versículo, hermanos. Jesús habló fuertemente, hermanos, acerca de la acción hacia los presos, de hacer algo por los presos. Mire, vaya al libro de Mateo. Estamos usando bastante la Biblia, así tiene que ser. Mateo capítulo 25, versículos del 36 al 40. Estuve desnudo, eso ya lo usamos la clase pasada, pero aquí es donde va también. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Qué le está diciendo Jesucristo aquí? Todo lo que usted hace, hermano, es como si se lo hiciera al Señor. Porque ese es el ministerio, ese fue el ministerio del Señor, que sigue, que continúa con nosotros. Si somos sus discípulos, nosotros tenemos que seguir haciendo el mismo trabajo que Él. ¿Sí? Así es que
No se le olvide eso, que quede bien grabado en su mente y en su corazón, que nosotros seguimos haciendo el trabajo de Jesucristo. Él nos dio esa comisión. Amén. Esas palabras de Cristo fueron una indicación para los apóstoles. Esas mismas palabras que ve ahí fueron una indicación para los apóstoles, la iglesia primitiva y el ministerio de la iglesia a través de todos los siglos, Así como ahorita lo estamos viendo nosotros, unos lo están haciendo, otros no, unos no lo han hecho, otros lo están haciendo y otros los van a hacer o dejarán de hacer. Eso ha venido a través de los siglos y va con nosotros también. Y claro, Juan Wesley no fue la excepción de esto, de escuchar, de leer estos versículos, la palabra de Dios referente a esto. Él denunció fuertemente las condiciones que tenían las cárceles en su tiempo, en el tiempo de él, como le digo, en el pasado, presente y futuro, y dedicó gran parte de su vida y ministerio para atender a los presos en sus necesidades espirituales, ¿verdad? Pero emulando o imitando a Jesucristo, no nada más lo hizo en necesidades materiales, sino en sus profundas necesidades del alma. Es como le dije anteriormente, no solamente vamos a orar cuando veamos una situación así, yo voy a orar por ti. Tenemos que accionar, como le digo, no solamente en lo material, sino en sus profundidades de las necesidades de su alma. Amén. Déjele comento. Una de las cárceles que visitó Juan Wesley fue la de Newgate. Alguien dijo que no era una cárcel, hermanos. Esa cárcel no era realmente una cárcel. Era una sucursal del infierno en esta tierra. Era algo terrible esa cárcel que él fue a visitar. ¿Y sabe qué? No se lo contaron. Wesley lo pudo comprobar con sus propios ojos. Era tan grande la inmundicia, hermanos, el hedor, la miseria y la maldad, que podía sacudir a cualquiera que tuviera un chispazo de humanidad en su alma. Hasta el hombre más duro de alma se hubiera conmovido de ver toda la inmundicia, toda la miseria y la maldad que predominaba en esa cárcel de Newgate. Y Wesley lo comprobó con sus propios ojos. Wesley, hermanos, fue un hombre incansable en ayudar a los presos. Claro, muchos pueden decir, él se lo buscó. Si no hubiera querido estar ahí, no hubiera hecho lo que hizo. Bueno, hermanos, ¿qué es compasión? ¿Qué es misericordia? Sí, son culpables. Sí, hicieron mal. Quizás usted no ha sido un asesino, un ladrón, un violador. Y yo también. Sin embargo, hemos pecado grandemente contra Dios. Somos grandes pecadores ante su santidad de Él. Sin embargo, Él no ha dicho, ustedes se lo buscaron, van al lago de fuego. No. Él nos ha dado la oportunidad por medio de Jesucristo, mediando Él, tener salvación. No seamos tan duros. Amén. Un día le platicaré, muchos han de decir también o comentar, sí, pero usted no ha sufrido en carne propia un dolor grande que le haya causado una persona, a usted o a su familia. Por eso se le hace fácil decir, hay que perdonar. Como le dije la otra vez, no tengo el tiempo para dar un testimonio. Sufrí una pérdida muy grande por una o varias personas, que me voy a llevar hasta el último día que viva yo. Y sin embargo, yo perdoné a esas personas. Fue una pérdida enorme. Sé de lo que le estoy hablando. No son palabras donde yo me imagino qué pudiera hacer. Ya pasé por eso y he perdonado. Y no soy nadie especial. Solamente soy un hijo de Dios igual que usted. Y al igual que yo lo pude hacer, en el amor del Señor usted también lo puede hacer. Amén. Bien. Así que esta tradición, hermanos, ha quedado, lo que ha hecho Wesley, ha quedado en las iglesias wesleyanas sobre la responsabilidad hacia los presos. Eso quedó establecido para las iglesias wesleyanas, hacer esto por los presos. Pero todo esto descansa en la obra y el ministerio de Jesús.
y lo que recomendó en otros libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Wesley siempre fue movido a la acción por esas verdades bíblicas. No fue algo que salió de su mente, no. Salió de la Biblia, del ministerio de Cristo. Y él, como fiel discípulo de Jesucristo, siguió trabajando esas verdades bíblicas. Como usted y yo podemos hacerlo, por supuesto. Así podemos hacerlo. Ahora, déjeme le digo, pero después de esto, ¿cómo acciona la iglesia con los que se encuentran presos con sus familias? ¿Qué hace la iglesia por los presos y las familias? Bien, le voy a decir lo que está haciendo la iglesia hoy, es muy bueno, ¿verdad? Quizás usted tenga alguna otra idea y pueda hacer otra cosa, pero lo que se está haciendo en la iglesia, le voy a hacer un resumen de lo que está haciendo la iglesia hoy. La iglesia de hoy tiene muchos ministerios compasivos, ¿verdad? Con referente a los presos, bien intencionados en el trabajo en las prisiones. Hay mucho trabajo ahí, ¿verdad? De parte de la iglesia. En la actualidad la iglesia está haciendo un trabajo en varias áreas. Trabaja en los derechos de los presos, porque hay muchos abusos. Ayuda económicamente a los presos y a sus familias. Visita cárceles, por supuesto, para llevar la palabra de Dios, con la intención de dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Pero déjeme le digo una cosa, permítame decirles, pero en esta noche, mis hermanos, en esta noche, no solamente quiero tratar el tema de los presos en las cárceles, no solamente de los presos físicamente dentro de una celda. También hay presos que caminan sin ninguna dirección en este mundo. Sí, presos que caminan fuera de las cárceles en este mundo sin una dirección determinada. Así es. Y por supuesto se encuentran fuera de una celda, de la celda de una prisión. Por favor, vamos al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18 otra vez. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, escuche bien, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Quiero empezar diciéndoles, hermanos, que la iglesia no puede estar limitando. Para primer punto, la iglesia no puede estar limitada a trabajar con sus ministerios aquí dentro de las cuatro paredes del templo. Tenemos que salir a hacer ese trabajo, llevar el evangelio a toda criatura. Aquí adentro sí podemos trabajar, pero aquí dentro de estas cuatro paredes no podemos hacer todo el trabajo que se nos ha encomendado, que se nos dio por comisión. Debemos de salir a hacer el trabajo que Cristo nos ha encomendado, porque también hay otra clase de cárceles de lo que le estoy hablando. No cárceles físicas, las cárceles espirituales. ¿Qué me dice de eso? Habemos muchos que estamos presos espiritualmente. Así que debemos de llevar el evangelio como Jesús nos comisionó, para libertad a los cautivos del pecado. Somos presos, somos cautivos del pecado. Hay muchos caminando en diferentes direcciones en el mundo y necesitan saber de Dios, necesitan conocer el evangelio de Jesucristo. Y nosotros que conocemos ya de Él y gozamos de sus beneficios, debemos continuar el ministerio de Jesucristo. Hace tiempo, hermanos, leí en un artículo que en Japón muchos de los pensionados no tienen suficiente dinero para vivir, les pagan poquito, estilo pensionado de México, y cometen pequeños delitos para ir a la cárcel. De esa manera pueden tener un lugar para vivir y para comer. ¿Ha oído de casos de personas que cometen delitos para poder estar en la cárcel, comer y tener un lugar donde dormir? Bueno, eso está pasando con algunos pensionados. Ahora muchos dirán, robar para volver a la cárcel por comida y techo es algo de tontos, ¿verdad? ¿Cómo voy a robar para tener un pequeño delito, para ir a que me den algo de comer ahí, que no es tan buena la comida? Y un techo, pues sí, pero una cama de piedra. Bueno, sucede, hermanos. ¿Y sabe qué? En la vida espiritual sucede lo mismo. ¿Cómo está eso? Claro. No son uno ni dos los que toman esa misma actitud de los pensionados que le estoy mencionando. Dentro y fuera de las prisiones hay muchos pecadores. ¿Está de acuerdo? Por supuesto. Pero Jesucristo vino con la misión de hacernos libres.
libres completamente. Cristo vino para que ustedes y yo podamos salir de la cárcel del pecado. No es nuevo para usted ni para mí. La sangre de Jesucristo nos ha liberado a todos de esta cárcel, a los que hemos decidido aceptar la sangre de Jesucristo para salvación. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Nos ha dado libertad espiritual. Logramos vivir un día, logramos vivir 2 días, logramos vivir 3 días, meses, años. Pero algunos expresidiarios, hermanos, algunos expresidiarios espirituales, no podemos olvidar nuestra forma antigua de vivir. Y pensamos en la comida de la prisión. Muchos fracasamos y no podemos vivir la gracia y la bendición que Cristo nos ofrece, que nos ha dado y que sigue ofreciendo. Damos un paso atrás, volvemos a nuestra vida de pecado, desobedecemos las leyes divinas porque queremos volver a la prisión. Pero déjeme le digo, hay un dicho en México, dicen, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Tantas veces entramos, estamos con el Señor, nos salimos, entramos y salimos. Un día vamos a salir y quizás no haya oportunidad para regresar, ¿cierto? Así es que damos un paso atrás, volvemos a nuestra vida de pecado, desobedecemos las leyes divinas porque queremos volver a la prisión, a nuestra vida de antes, ¿verdad? Y en una de esas sucederá, escuche bien, que vendrá Satanás a arrestarnos y en el trayecto a la prisión nos va a decir, bienvenido, esta vez no vuelves a salir libre. ¿Qué le parece? Tenemos que tomar conciencia, hermanos. Y déjeme le digo, voy a aclarar un punto aquí. En un tiempo quisieron o se quiso que las personas conocieran de Dios con el miedo, se convirtieran con miedo. Te va a pasar esto y esto y esto, como ahorita le estoy diciendo. Te va a pasar esto y esto. No funciona. El que quiere a Dios lo quiere por amor, no por miedo. No trato de meterle miedo, pero esa es la realidad. Tanto estamos, ya Dios nos dio, estamos bien, pero se nos antojan las cosas que hacíamos antes, nos salimos, queremos hacerlas y luego ya se viene. Ya estoy otra vez aquí. Un día usted se va a salir, ya no va a alcanzar a regresar. Entonces viene Satanás y te dice, hey, vamos, ahí nos vamos caminando. Y le va a decir, bienvenido. Esta vez no vuelves a salir libre. Hay que pensar en eso, mis hermanos. Es bien importante estar sólidos en nuestra fe. Así que en la vida solamente tenemos 2 opciones, hermanos. En esta vida tenemos solamente 2 opciones. La primera es estar preso. Si somos presos de algún vicio, si existe algún pecado que nos domina y nos atormenta, es el tiempo de arrepentirse. Es tiempo. También de pedirle perdón a Dios. Oremos para que Cristo nos libere. Ayunemos. Clamemos sin cesar, hermanos, para que la sangre de Cristo nos libere de la cárcel del pecado. No podemos jugárnosla de que hoy estoy aquí, mañana estoy afuera. ¿Está o no está? Y la segunda, hermanos, ser libre, que es la que les recomiendo. Hoy vivimos en la gracia de Dios, perseveramos en la fe. Así es que seamos un reportero, hermanos, un heraldo de Dios y compartamos con otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hablemos, hermanos, de las buenas nuevas de Jesucristo, que es a lo que los he exhortado en esta tarde. Cumplamos con la misión, la comisión encomendada por Jesús y liberemos a los presos, a los cautivos, como dice aquí en Lucas. En conclusión, hermanos, las sociedades actuales necesitan de cristianos que encarnen en la vida de Jesús y que muestren su amor por este mundo. Su amor por el prójimo, ¿no cree? Al caso es el mismo. Se necesitan cristianos que dediquen tiempo a la atención de los pobres, de los esclavizados y de los presos. Tal como lo hizo Juan Wesley, un hombre ordinario de la Inglaterra del siglo XVIII, a quien no lo limitó un templo, porque cuando le dijeron en la iglesia anglicana, tú aquí no vuelves a predicar, él dijo, perfecto,
Mi templo es el mundo. Mi capilla es el mundo. Voy allá afuera a predicar. Pero no me van a limitar. Porque al que sigo es a Dios, no al hombre. Así que no lo limitó un templo, un país, una sociedad, una familia. No. Ni tampoco su propio bienestar. ¿Usted sabía que él vestía ropa de la más barata, zapatos de los más baratos, e iba a comer a los lugares más económicos? No por codo, sino para tener recursos para ayudar a los pobres, a la gente necesitada. Eso sí, andaba con ropa pobre, pero bien limpia, pulcro, bien vestido. Pero lo hacía con ese fin, de ayudar a las personas necesitadas. Ese era Juan Wesley. Ahí sacrificaba su bienestar también. Él construyó, hermanos, en su tiempo, él construyó una estructura para trabajar en favor de los necesitados y lograr cambios sociales que fueron radicales e históricos hasta el tiempo de nosotros de hoy. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Quisiera ser un Juan Wesley? ¿Difícil? Posiblemente. ¿Imposible? No. Con Dios, no. Difícil, sí. Imposible con Dios, no. Si es su deseo, si está en su corazón, si está en su alma, si ama a Dios, usted puede hacer lo mismo, más o cuando menos, haga el intento. Los hombres de Dios no tenían nada especial, simplemente lo amaban con todo su corazón. Ame con todo su corazón al Señor para que usted pueda hacer todo lo que nunca se imaginó. Inclinen sus rostros, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, te doy gracias por esta clase. Gracias, Señor, porque nos muestras hombres tuyos, hombres que han trabajado en tu nombre y han hecho grandes cosas por la sociedad. Han hecho el trabajo encomendado, han llevado tu evangelio a las criaturas que han podido, a las personas, al mundo, pero también han visto la necesidad y han compartido parte o todo lo que han tenido, lo propio. Ayúdanos a nosotros, Señor, a hacer ese trabajo, a no limitarnos, a decir, con esto que hago es suficiente. No, que tu Espíritu Santo nos mueva, nos redarguya cuando nosotros nos estamos resistiendo a hacer lo que tú ya has puesto en nuestro corazón. Bendice a mis hermanos allá en sus casas, en sus trabajos, donde quiera que ellos están, Señor. Bendícelos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a nuestro pastor Carlos Peña, a los líderes, a tus siervos, Señor. Ayúdame a no solamente hablar de una clase, sino yo también ser un hacedor igual que mis hermanos. Confiar en ti y saber que tú siempre vas a estar ayudándome en todo lo que yo decida hacer para tu obra. Danos tu bendición, Señor, y úsanos. Somos hijos tuyos, somos creación tuya, Señor, y estamos deseosos de trabajar para ti. Bendice a mis hermanos, bendice a los que estén sin ningún trabajo, que estén en necesidad. Bendice a los enfermos, a todos los que necesitan el toque de tu mano para recibir salud, a todos los que están enfermos moralmente. No permitas que esta esclavitud siga adelante, Señor. No permitas que esta pobreza se extienda más de lo que está ahora. Ten piedad de los presos, Señor. Redarguye, muévelos a buscar lo bueno, a que ellos encuentren el camino. Pero úsanos a nosotros como medios tuyos, como instrumentos tuyos para llevar esa verdad a la vida de ellos. Te suplico todo esto en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Fue una clase que aunque yo ya la estudié y por supuesto preparé, ha vuelto a tocar mi corazón. Espero que haya tocado su corazón y que usted sea un hacedor, no solamente un espectador.
Amén. Los espero el próximo miércoles a las 7 de la noche, como siempre. Dios los bendiga, mis hermanos.